Ven, Espíritu Santo, envía un rayo de tu luz. Ven, Espíritu Santo, envía un rayo de tu luz. Lava lo que está sucio, riega lo que está árido, sana lo que está enfermo, convierte al duro y al rígido. Ven, Espíritu Santo, envía un rayo de tu luz. Inflama lo que está tibio, encamina al que se ha extraviado. Danos tus 7 dones, danos tu amor y tu alegría. Ven, Espíritu Santo, envía un rayo de tu luz. De la epístola de San Pablo apóstol a los romanos. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos, para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Se pueden sentar. Bien, hermanos, ya estamos, digamos, en esta recta final, en los últimos dones del Espíritu Santo, ¿no? Así llegamos a este sexto don del Espíritu Santo, que es la piedad, el don que vamos a ver hoy. A diferencia de los otros dones que ya hemos visto, ¿no? Se nos ha conseguido ver estos primeros dones, los cuales 4 de ellos son de alguna manera referidos a la inteligencia, ¿no? A la razón, al entendimiento, que son la sabiduría, el entendimiento, el consejo y la ciencia, y uno referido, digamos, a nuestra capacidad de obrar, ¿no? Que es la fortaleza, ¿no? Ahora vienen 2 dones en nuestra vida, o 2 dones que el Espíritu Santo quiere regalarnos, que están, digamos, que tienen como objeto en nuestra vida nuestra voluntad, el aspecto afectivo de nuestra vida, nuestra capacidad de amar. Y el primero de estos dones es precisamente la piedad. La piedad es un don maravilloso. Es esta, digamos, un poco en la definición de Santo Tomás de Aquino, es un poco este hábito sobrenatural dado a nosotros por la gracia del Espíritu Santo, ¿no? Que genera en nuestra voluntad, produce en nuestra voluntad este sentimiento, este afecto filial hacia Dios, que nos permite a nosotros experimentar y reconocer a Dios
como Padre. Y si reconocemos a Dios como Padre, es esta misma gracia, este mismo don que nos concede vivir y experimentar a los demás como hermanos. Este afecto, digamos, fraterno entre los hombres. Entonces es un don maravilloso que viene el Señor hoy, digamos, a regalarnos, a concedernos, que es este don de la piedad, este don que obra en nuestra voluntad, en nuestros afectos, para purificar nuestros afectos y llevarnos a ti y a mí, a esta certeza, a esta experiencia en nuestra vida de que Dios es Padre. Y no es Padre solamente porque sea el Creador, sino que es Padre en nuestra vida porque el Señor ha obrado en nosotros, nos ha concedido a ti y a mí gratuitamente su gracia y nos ha hecho participar gratuitamente de su vida inmortal, de su vida sobrenatural, de su vida divina. Uniéndonos, entregando a nuestra vida su Hijo, para que tú y yo, como decían los antiguos padres, ¿no?, podamos ser hijos en el Hijo. Con esta certeza que se nos ha entregado a ti y a mí Jesucristo, ¿no?, por nuestros pecados, para nuestra salvación, y en Él hemos sido constituidos hijos. Él ha tomado nuestra naturaleza para que tú y yo pudiéramos participar de esa naturaleza divina y empezar a ser hijos de Dios. Participar de esta naturaleza de Dios. Entonces es un don maravilloso que transforma toda nuestra vida, transforma la manera como tú y yo nos comportamos, como tú y yo actuamos, como tú y yo percibimos y experimentamos constantemente la vida. Porque de alguna manera este don de la piedad purifica nuestro espíritu de la religiosidad, llevándonos a ti y a mí hacia la fe. Porque nos transforma, nos pasa a ti y a mí de ver siempre nuestra vida con los ojos de un siervo, ¿no?, de un servidor, ¿no?, aquel que tiene constantemente, que tiene esa relación con Dios, una relación de miedo, de que hay que hacer las cosas o si no, el Señor me castiga, el Señor me manda un rayo, ¿no? Viendo todo con esa, digamos, con esa óptica que nos obliga a ver nuestra vida constantemente como algo que me ha tocado vivir, ¿no? Y con una resignación total, y vivo esto porque es lo que me tocó, ¿no?, a vivir en nuestra vida de una manera distinta. Porque si en nosotros se sella en nuestro corazón la certeza que Dios es Padre, se vive todo de una manera distinta. Porque tengo la conciencia, tengo la certeza, la experiencia en mi vida de que todo lo que acontece es obra de un Dios que es Padre y que es amor eterno. Y la relación que tengo con Él no es una relación de miedo, de esconderme, de hacer las cosas para que Él no me castigue, sino que es una relación filial, de hijo a padre, ¿no?, que te concede actuar con una libertad maravillosa, movido no por el miedo, sino movido por el amor que sabes que Dios te tiene y por el amor que Dios va engendrando poco a poco en tu corazón hacia Él. Porque amor llama amor. Porque solamente si tú y yo en nuestra vida nos sentimos profundamente amados por Dios, este Dios que es Padre y que tiene una ternura infinita hacia nosotros, solo en esa medida poco a poco se va engendrando en nosotros ese amor hacia Él. El amor consiste, como dice San Juan, en que Dios nos ha amado primero. Y este don de la piedad, digamos, tiene muchísimos aspectos en nuestra vida. Uno de estos aspectos esenciales de nuestra vida es que si nosotros tenemos esta certeza de que Dios es Padre, que le podemos gritar en nuestro corazón, Padre, Abba, como decía esta lectura que acabamos de escuchar,
Este don del Espíritu Santo nos lleva poco a poco a vivir en el abandono a Dios. Es decir, estar abandonados en las manos de Dios. Y si nosotros tenemos esta gracia, este don en nuestro corazón, nos lleva a vivir como decía Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, solo Dios basta. Esa es la certeza de uno que tiene este don de la piedad. Y no significa que humanamente uno no pueda tener las preocupaciones, las tensiones, no, incluso el miedo frente a una situación. Pero frente a todas esas reacciones, digamos, naturales, humanas, sobresale este don sobrenatural del Espíritu Santo, que te concede confiar en el Señor, descansar en Él, entrar en las situaciones de muerte, de dificultad, sabiendo que Dios es el que provee, sabiendo que Dios no te abandonará ahí en la muerte. Es esta certeza que tiene Abraham cuando tiene que sacrificar a su hijo Isaac, que como dirá la carta a los hebreos, él tenía la certeza que ese Dios que le había dado un hijo a un hombre viejo y a una mujer estéril, tenía el poder de resucitarlo, de dárselo de nuevo con vida. Y es esa certeza la que el Señor quiere sembrar en nosotros a través de este don de la piedad, que se puede entrar en los acontecimientos más difíciles de nuestra vida, en una enfermedad, en un cáncer, en una quiebra económica, en un problema con un hijo, en un problema en el matrimonio. Se puede entrar en esas situaciones sabiendo que es Dios el que nos lleva, sabiendo que es Dios el que está contigo, que no te abandona, que es un Dios de amor y que permite todos esos acontecimientos en función de amarte y que no te dejará en la muerte. Ese es el don de la piedad. Y el don de la piedad nos lleva a ti y a mí, como decían los antiguos padres espirituales, no, nada pedir, nada rechazar, no, era una fórmula que tenían los antiguos padres espirituales, nada pedir, nada rechazar, no pidas nada y no rechaces nada. A eso es a lo que nos lleva a ti y a mí este don de la piedad. No es que nosotros no tengamos planes y tengamos deseos, claro, es normal, es humano, no, pero es la certeza de descansar en medio de los planes y proyectos que tú y yo podamos hacer, de descansar en hacer la voluntad de Dios. El ejemplo más claro es el mismo Jesucristo en el Getsemaní. En medio de ese sufrimiento profundo, de esa agonía, lo que hace es: Padre, si quieres, si es posible, aparta de mí este cáliz. Dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es el don de la piedad. Que a pesar de tener nuestros deseos, nuestra propia voluntad, nuestros mismos proyectos, descansamos constantemente en que se haga la voluntad de Dios y no la mía. De forma que se vive distinto. Porque no se le pide a nuestros deseos y a nuestros proyectos, no se le pide la vida. No se hace de ellos un ídolo. Porque se sabe, se descansa, deja que Dios actúe, que sea Dios el que lleve nuestra vida, que se haga su voluntad. En definitiva, este don de piedad nos lleva a pedir constantemente, no otra cosa, no pedir dinero, no pedir que el Señor me cambie la historia, que el Señor cambie a mi marido porque ya no lo soporto, que el Señor cambie a mi hijo, que el Señor cambie mi carácter, sino que el Espíritu, este don de piedad, nos invita a pedir solamente una cosa: hágase, Señor, tu voluntad. Con la certeza que si Él es Padre, su voluntad para ti y para mí será siempre buena y mucho mejor de lo que tú y yo pensamos, mucho mejor de lo que tú y yo podamos planear. Y hay otro aspecto importantísimo de este don de la piedad, que este don de la piedad deja a Dios actuar, deja a Dios ser Dios. Porque constantemente en nuestra vida queremos
que Dios haga las cosas como yo quiero. Y queremos cambiar la vida nuestra y de los demás. Y nos metemos constantemente en la vida del otro para cambiarla. Y queremos meternos en la vida de nuestros hijos para que sean distintas, para cambiarlas. Porque no aceptamos ese sufrimiento en el que estamos. Y el don de la piedad nos invita a dejar a ser Dios, dejar que Dios pueda ser Dios y que Él haga, que Él actúe. Que Él actúe en medio de la crisis que tiene hoy tu esposo. Que Él actúe en medio de la situación en la que se encuentra tu hijo, de la rebeldía en que se encuentra tu hijo. Que Él pueda actuar en medio de la crisis en la cual te encuentras tú. En medio de esa crisis negra que no ves nada. En vez de ir a buscar la respuesta en todas partes, y si Dios no te la da, lo dejas y buscas en cualquier otra cosa, en esoterismo, en piedras, en Walter Mercado, bueno, no sé si todavía existe ese hombre, en cualquier cosa de estas, no, lo que sea para buscar la respuesta, en lugar de dejar que Dios actúe. Ese es el don de la piedad. Y termino simplemente con un pequeño aspecto que es muy interesante, ¿no? De este mismo don de la piedad, que si este don de la piedad nos lleva a nosotros a experimentar en nuestra vida que Dios es Padre, al mismo tiempo nos relaciona de una manera distinta con los demás. Porque si Dios es Padre, entonces el otro que está al lado mío es un hermano. Y se vive de una manera muy distinta. Si el otro que está al lado mío es un hermano. Y no es un extraño. Y no es un competidor. Y no es uno que quiere devorarme y acabar conmigo. Sino que el otro es un hermano. Hay una parábola maravillosa que creo que todos conocemos sin duda alguna, ¿no? La parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo hay una parte final que es interesantísima, que es este hijo mayor. Después de que viene el hijo menor y bueno, ya ha hecho todo lo que ha hecho y el padre hace una fiesta por él, el hijo mayor no quiere entrar porque está indignado por la misericordia del padre. Y cuando el padre sale, ¿no? Lo que le dice el hijo mayor es: ese hijo tuyo, o sea, no tiene nada que ver conmigo, ese hijo tuyo que ha ido y se ha comido todo con prostitutas y demás. Y lo que hace el Padre, que es una cosa impresionante, que es lo que hace Dios con nosotros a través de este don de la piedad, dice: ese hermano tuyo, pone en relación inmediatamente al hermano menor con el hermano mayor. Dice: ese no es solamente mi hijo, es tu hermano. Ese hermano tuyo que estaba perdido ha sido hallado. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta? Y eso es lo que el don de piedad quiere hacer en nosotros. Concedernos también a ti y a mí un espíritu, digamos, de fraternidad entre los otros. Ver al otro un hermano. Ver que en el otro está Cristo. Y por esa realidad el Señor va concediéndonos en ti y en mí el poder amar, el poder donarnos, el poder servir, el ir engendrando poco a poco en nosotros estos gestos, estos actos de amor gratuito. Porque si Dios me ha amado gratuitamente en mi vida, en esa medida puedo empezar a amar al otro, sabiendo que en el otro está un hermano, sabiendo que en el otro está el mismo Cristo. Entonces es un don bellísimo, un don maravilloso que el Señor nos quiere conceder. Les pidámosle al Señor que nos conceda hoy, en este tiempo que viene de Pentecostés, que nos pueda conceder todos sus dones, y de manera especial este don de la piedad, que nos permita gritar al cielo: Padre, tener esta certeza en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros sufrimientos, en medio de lo que hoy estés viviendo, que Dios es un Padre que te ama enormemente, y que todo lo que permite en nuestra vida,
toda nuestra historia no es otra cosa que un diseño de amor enorme de un Padre que no te puede amar más y que no te dejará de amar en ninguna circunstancia. Bien, hermanos, continuemos nuestra celebración. Ven, Espíritu Santo, envía un rayo de tu luz. Ven, Espíritu Santo, envía un rayo de tu luz. Lava lo que está sucio, riega lo que está árido, sana lo que está enfermo, convierte al duro y al rígido. Ven, Espíritu Santo, envía un rayo de tu luz, inflama lo que está tibio, encamina al que se ha extraviado. Danos tus 7 dones, danos tu amor y tu alegría. Ven, Espíritu Santo, envía un rayo de tu luz.